Las guerras han dado forma al mundo a través del fuego y el caos. Han derribado imperios, redibujando fronteras y dejando cicatrices imborrables. No fueron simples conflictos, sino cataclismos que sacudieron la humanidad. Algunas destruyeron naciones, otras redefinieron el equilibrio de poder, pero hay 5 que cambiaron la historia para siempre. Aquí te contamos las más impactantes de todos los tiempos. Número 5. La Guerra de los 100 años, desde el año 1337 hasta 1453. 100 años de odio, traición y batallas entre Inglaterra y Francia. Todo comenzó cuando el rey inglés reclamó el trono francés, pero Francia no estaba dispuesta a ceder. Lo que siguió fue un conflicto brutal que definió el destino de ambas naciones. Pero hubo una figura que cambió el rumbo de la guerra: Juana de Arco, una joven que afirmó haber recibido un mensaje divino para liberar a Francia, y lo logró. Lideró victorias aplastantes, pero fue capturada y ejecutada por sus enemigos. Inglaterra creyó haber triunfado, pero la historia tenía otros planes. Francia resurgió con fuerza, expulsó a los ingleses y reescribió el mapa de Europa. Así, la Edad Media llegaba a su fin y nacía una nueva era de estados modernos. Número 4. La Guerra Fría, desde el año 1947 hasta 1991. El conflicto que pudo acabar con el mundo. ¿Una guerra sin enfrentamientos directos? Sí, pero más peligrosa que cualquier otra. Estados Unidos y la Unión Soviética libraron una batalla invisible y letal. La amenaza de una guerra total estuvo siempre al límite. Vietnam, Corea, Afganistán, Cuba fueron piezas en un ajedrez global. Espionaje, operaciones encubiertas y una rivalidad brutal entre capitalismo y comunismo definieron la época. El clímax llegó en 1962 con la crisis de los misiles en Cuba. El mundo estuvo a segundos de la catástrofe, pero la economía soviética no resistió. En 1991, la Unión Soviética colapsó y Estados Unidos quedó como la gran superpotencia. Número 3. Las guerras napoleónicas, desde el año 1803 hasta 1815. De oficial desconocido a emperador absoluto, Napoleón Bonaparte fue un genio militar que humilló a Rusia, Austria, Prusia y España en batallas legendarias como Austerlitz y Jena. Sus ejércitos parecían invencibles, hasta que cometió el error fatal: invadir Rusia. 600.000 soldados entraron a Moscú, pero solo 30.000 salieron con vida. El frío, el hambre y la feroz resistencia lo destruyeron. En 1815, en Waterloo, sufrió su derrota final y fue enviado al exilio. Pero su legado es eterno. Revolucionó la guerra, redibujó Europa y cambió la historia para siempre. Número 2. La Primera Guerra Mundial, desde el año 1914 hasta 1918. El 28 de junio de 1914, un atentado en Sarajevo desencadenó una reacción en cadena imparable. Europa entró en llamas. Trincheras interminables, armas nunca vistas, gases tóxicos, el horror absoluto. Batallas como Verdún y el Somme fueron auténticas carnicerías. Soldados atrapados en el barro, sin comida, sin esperanza, temiendo por su destino. Alemania fue humillada con el Tratado de Versalles, pero la paz fue solo una mentira. En realidad, aquel acuerdo no puso fin a la guerra, solo preparó el escenario para algo aún peor. Número 1. La Segunda Guerra Mundial, desde el año 1939 hasta 1945. 70 millones de afectados, ciudades arrasadas, enfrentamientos épicos y tecnologías bélicas jamás vistas. Un líder llevó al mundo al borde del colapso. Su ejército invadió Europa, tomó Francia en semanas y dejó a Inglaterra aislada. Pero en 1941 cometió el mismo error que Napoleón: invadir Rusia.
El crudo invierno y la feroz resistencia lo destruyeron. Al mismo tiempo, Japón atacó una base estadounidense y Estados Unidos entró en la guerra. La batalla de Stalingrado fue un infierno total. Luego, en 1944, llegó el día D. Los aliados desembarcaron en Normandía y comenzaron la ofensiva final. Pero el conflicto terminó con 2 explosiones en ciudades clave de Japón. Las consecuencias fueron enormes. El mundo quedó dividido. Nació una nueva organización internacional y 2 superpotencias dominaron el futuro.